Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Va, busca otro amor, ajarba otras puertas, espera otro ardor, que para mí sos muerta. El malecón. No hay lugar como él en el mundo, al menos para aquellos cuyo destino fue nacer en Cuba. Cuando yo era niña vivíamos cerca del malecón y mis padres me llevaban a pasear por él. No recuerdo aquellos paseos. Nací en La Habana. Mis padres dicen que fui una niña feliz en Cuba. Ojalá recordara algo. Los padres de mi madre eran judíos ashkenazí de Polonia y Rusia y hablaban yiddish. Ellos tenían una tienda de encajes en la calle Aguacate, en La Habana Vieja. Los padres de mi padre eran judíos sefarditas del pueblo de Silivri, en Turquía, cerca de Estambul. Hablaban ladino, una forma antigua del español, y contaban que descendían de Sefarad, que significa España en hebreo. Mis abuelos vinieron a Cuba en los años 20. Llegaron con otros miles de judíos en barcos grandes y pequeños buscando nuevos puertos lejos del antisemitismo que iba creciendo en Europa. Cuba les dio la bienvenida a los inmigrantes judíos durante una época en que los Estados Unidos les cerraba las puertas. Pero tristemente he aprendido que nuestra sobrevivencia fue un accidente del racismo. Los judíos fueron aceptados porque los líderes cubanos blancos temían que un día la población negra se apoderara de la isla. Hasta judíos como mi familia, que no eran bienvenidos en los Estados Unidos, eran suficientemente blancos como para diluir el peligro negro. De todas formas, doy gracias por haber nacido en Cuba, desciendo de judíos que se refugiaron en este país y solo por eso no perecieron durante el Holocausto. Soy judía porque soy cubana. En Cuba, los judíos ashkenazí y los sefardíes estuvieron separados. Cuando mis padres se casaron en 1956, ambas familias consideraron la unión como una especie de matrimonio mixto, porque mi madre era ashkenazí y mi padre sefardita. La familia de mi madre no podía creer que había judíos que no hablaban yiddish, pero para la familia de mi padre, ser judío significaba hablar español. La Revolución Cubana llegó en 1959. Al principio mis padres estuvieron encantados. La renta de su apartamento fue reducida a la mitad y mi madre pudo comprar una lámpara que le gustaba y que no había podido costear. Mis padres tenían alrededor de 25 años y vivían con el modesto salario que mi padre ganaba como contador para Moisés, el tío de mi madre. Pero cuando la revolución se volvió socialista, las propiedades fueron nacionalizadas. El tío de mi madre perdió su casa de los Molinos, mis abuelos perdieron su tienda de encajes. Mis padres sintieron que no podían seguir viviendo como lo habían hecho hasta entonces y decidieron irse de Cuba.
La comunidad judía en Cuba rápidamente disminuyó en los años 60, cuando miles de judíos cubanos perdieron sus negocios y se embarcaron en otra jornada más como inmigrantes, esta vez hacia los Estados Unidos, que años atrás los había rechazado. Lloraron amargamente al despedirse de la isla querida que les había dado refugio. La foto más triste de mi baba, mi abuela materna, fue tomada el día que salió de Cuba. Si vuelves, vuelve para que la vida pueda florecer. No para el hastío, no para el reproche, no, para el torpe anochecer, contigo, sin ti. Si vuelves, vuelve para amarnos en las cosas más sencillas, como el árbol, el camino. Vuelve como hablar de nuestro amor, ya viejo amor, cierto amor. Mi madre y mi padre no han regresado a Cuba desde que salieron en el 61. Mi madre no irá sin mi padre. Mi padre dice que él no necesita volver a Cuba. Mi hermano Mori tampoco irá porque odia viajar a cualquier parte. De modo que voy por todos ellos. Ahora regreso a Cuba con mi pasaporte norteamericano, pero siempre traigo conmigo el pasaporte cubano de cuando era niña para mostrarles a las autoridades de inmigración que me fui de pequeña, que soy inocente y que dejé mi país antes de saber qué significaba tener un país. En los pasados 10 años he ido tantas veces que ya he perdido la cuenta. Siempre regreso a los mismos lugares, volviendo a pisar mis propias huellas. Mi padre vivió en la calle Oficios en La Habana Vieja, donde vivían muchos judíos sefarditas de Turquía. Su padre fue un vendedor ambulante y apenas ganaba suficiente dinero para mantener a su mujer y a sus hijos. El apartamento de un cuarto de su familia tenía un balcón que miraba a la bahía y al astillero. A mi padre le gusta bromear sobre cómo el condominio de su familia tenía vista al mar. Llevo a mi hijo Gabriel al condominio que mi padre, su abuelo, dejó en Cuba, el condominio que él no quiere volver a ver. Primavera en Saloniki, caía al café Mazlum, una niña de ojos pretos que canta y sona. No me manques mis ojos. Entre las cosas que voy buscando a Cuba está el laúd de mi abuela. Mi abuela paterna tocaba el laúd, un instrumento del Medio Oriente, antes de casarse. La historia es que ella sedujo a mi abuelo por la manera tan bella en que tocaba y cantaba. Pero cuando sus hijos nacieron, ella dejó el laúd para siempre. El único laúd que encontré en Cuba fue el que trajo otro judío sefardita desde Turquía. Tengo entendido que es muy raro para una mujer tocar el laúd. Mi abuela fue una mujer audaz. Se fue sola de Turquía, la única de 4 hermanas en irse, y nunca vio a sus padres otra vez. Hoy extraño el ritmo del ladino que mi abuela hablaba, un idioma casi perdido, que sobrevive en las canciones sefarditas, que escucho cuando añoro recordar a mi abuela. En la mar hay una torre, en la torre una ventana, en la ventana hay una isla que a los marineros... Lágrimas vienen a los ojos de mi padre y a los míos cuando escuchamos las evocadoras melodías de las canciones sefarditas. Resuenan con la tristeza que sintieron aquellos judíos
que prefirieron decir adiós a su amada España en 1492 antes que aceptar la conversión forzosa al catolicismo por orden de la Inquisición. Mi padre dice que todas las despedidas son definitivas y que no se debe mirar hacia atrás. Sin embargo, quiero creer que nuestros antepasados se llevaron al exilio las llaves de sus casas para no olvidar la patria perdida, para no decir adiós para siempre. Quiero creer en la posibilidad del regreso. Por eso le dedico este viaje, esta película, a mi padre. He ido muchas veces al edificio en la calle 15, esquina ahí, donde vivimos cuando yo era niña. Pescaré por mis dolores con palabricas de amor. Pescaré por mis dolores con palabricas de amor. Hilda, la dueña del apartamento, siempre me abre las puertas amistosamente. Ella me complace en mi búsqueda de recuerdos y me deja caminar por la cocina, la sala y las habitaciones. Desde el balcón veo el arco de la sinagoga del patronato, tan cerca que siento que casi puedo tocarlo. La mesa y las sillas, el sofá, la cama y el aparador que mis padres dejaron 40 años atrás continúan siendo cuidados y usados. Nosotros cuidamos todo, dice Hilda. Dile a tus padres que todo está exactamente como ellos lo dejaron. Con cada viaje de vuelta a Cuba, yo me acerco más a Tere y Caro. Ellas son hermanas y viven juntas con los hijos y nietos de Caro. Tere fue la nana de Alma y Henry, los primos de mi madre. Él murió de leucemia a la edad de 11 años. Caro fue mi nana y luego cuidó a mi hermano Mori también. Ella vivía con nosotros en el apartamento de 15 esquina ahí hasta el día que dejamos Cuba. Para mí, Caro es el puente entre la Cuba que no puedo recordar y a la que regreso ahora. ¿Cómo eran esos momentos que se iba tanta gente cuando nos fuimos nosotros? ¿Cómo era eso? Imagínate, la despedida en el aeropuerto. Y como se iban a gente. Tú eres lo más contento. ¿Sí? Sí, tú te ibas de lo más contento. ¿De verdad? ¿Cómo? Cuéntame, ¿cómo Tú estaba decías, ahí? vamos a coger el avión, tú. Yo pensaba que nos íbamos de vacaciones, ¿no? De fiesta. Tú no sabías lo que era. Yo no sabía nada. Tú ibas a coger el avión y como a ti te gustaba tanto el paseo, no te importaba. Boris y yo. Caro ha abierto su corazón y su casa para mí. En Hanukkah, el Festival Judío de la Esperanza, yo prendo mi menorá en su casa. Como yo no tengo memorias de Cuba, decido pedirle a otros judíos sefarditas, tanto los que se quedaron como los que se fueron, que me cuenten sus historias. José Levy, el presidente del Centro Hebreo Sefaradí, me cuenta que los judíos sefarditas trajeron 9 torás desde Turquía. El pequeño santuario que alberga estas torás es llenado con la música de la banda Síntesis, tocando canciones para los orishas, las deidades de la santería. Los músicos ensayan en el espacioso santuario que dejaron los prósperos judíos que nunca esperaron abandonar Cuba y soñaban con una comunidad grande y permanente.
conoce que yo soy hijo de padre judío. Mi padre, que llevaba el nombre de Samuel ben Jacob, o sea, Samuel hijo de Jacobo, él vino en el año 24 de Turquía. Él vino solo y más nunca logró ver ni a sus padres ni a sus hermanos prácticamente. Y él siempre, él no era muy religioso, pero él sí era apegado, estaba muy apegado a las tradiciones. Y como él se casó con una cubana, mi madre no es judía, pues siempre tuvo el temor de que ninguno de los hijos siguiera el judaísmo y que con su muerte se perdiera el vínculo con el pueblo judío. Pero en ese aspecto yo me siento afortunado, producto de que de los 7 hijos, el único que abrazó el judaísmo de forma plena fui yo. Pero siempre estuve convencido de que si yo quería seguir, diríamos, atado al judaísmo y siguiendo la tradición de mi padre y mis abuelos, pues tenía que yo, a su vez, tratar de guiar a Danaida para que se siguiera dentro de la comunidad, o sea, viviendo dentro del pueblo judío de la forma más plena posible. Es por eso que tú conoces que Danaida está desde chiquitica, a pesar de que su mamá tampoco es judía, pero se ha criado acá. ¿Y eso no te crea ningunos problemas con tus amiguitas? Decir que tú eres judía, porque hay muy poca gente en Cuba que es judía. ¿Eso no te crea problemas, situaciones difíciles? No, no me crea problema, porque cuando en mi escuela me han preguntado mi religión, yo le he dicho sin pena, porque cuando uno cree en Dios y cree en su religión, no debe tener pena de decir su religión, ni hablar sobre su religión. Yo no tengo pena, no me causa ningún problema, únicamente algún enemigo que yo tenga que le cause un problema al conversar conmigo, ay, pero por ahora no conozco a nadie que le cause un problema. Entonces tus amigos, tus amigas saben que tú eres judía, tú les Todos. dices. Y me aceptan como judía. Tú tienes que explicar a veces lo que es ser judía, porque ellos no saben. Hay veces que lo tengo que explicar, pero es que yo misma no lo sé explicar. ¿Por qué? No sé. Yo sé que esto te pone nerviosa a ti, pero yo, que ya llevo varios años en esto, siempre yo me pongo nervioso cada vez que yo voy a estar aquí porque me emociono, y eso en sí es porque cuando uno se emociona con algo es porque lo siente, y las cosas uno las debe hacer siempre, porque uno las siente. Ver a Adonai, El Moshe, Leer a Aarón, Lemor. Después de nuestra entrevista, voy con Danaida a su casa en el barrio chino de La Habana, donde vive con su madre y su media hermana. Aquí tenemos varias religiones. Ella es judía. Yo estoy estudiando de testigo de Jehová con mi hija mayor, que es testigo, está bautizada también, hace 9 años, testigo de Jehová. Y la otra hija mía está en lo que es el Yoruba. Hay una cosa en esta religión que para seguir adelante el camino hay que contar con el Eguá. ¿Entiendes? Te puedo cantar una canción del Eguá. Esto es un rezo que dice: Bara suwayo, omoniana wana mama kenya yawo, bara suwayo, omoniana wana mama kenya yawo. Ay, no te me asustes, mulato, que vamos a hacer grandes cosas, que vamos a llevarnos el hogar, sí. No te me asustes, y tú verás que vamos a hacer grandes cosas, ay, vamos a llevarnos el hogar.
La sinagoga Shevet Ahim fue fundada en 1914 por inmigrantes sefarditas de Turquía. Se encuentra como a propósito en la calle Inquisidor. Una vez fue un centro vital para la comunidad, con una biblioteca, una capilla, un salón de reuniones, una escuela y un comedor. Aquí fue donde mi padre celebró su bar mitzvah. A inicios de los 90 alcancé a ver a servicios religiosos aquí. Pocos años después se cayó y rápidamente se convirtió en ruinas. José Levi me muestra las fundas de viejas torás traídas por los primeros inmigrantes. Están gastadas y se rompen fácilmente. Levi me dice que deben ser llevadas al cementerio. Estas cosas sagradas tuvieron un significado espiritual y tienen que ser desechadas respetuosamente. Encontré una funda que tiene el nombre Behar bordado en hebreo. En Guanabacoa, un pueblo en las afueras de La Habana, famoso por sus tradiciones afrocubanas, es donde están dos de los mayores cementerios judíos de la isla. En el más viejo, en el Ashkenazí, siempre paro a dejar una piedra en la tumba de Henry, el primo de mi madre. Después de la línea del tren está el cementerio sefardita. Roberto, el celador del cementerio, acaba de terminar la tumba del primo de mi padre, José Maya Maya, que fue mi último pariente en Cuba. Su padre trajo a mi abuela a Cuba desde Turquía. Yo iba a visitarlo y a llevarle ropa, comida y dinero. Era un hombre misterioso, con la voz aguda como la de un niño y la tristeza de un huérfano. El apellido Behar es muy común en Cuba. El cementerio está lleno de tumbas Behar. No puedo dejar de pensar, es aquí donde debo venir a descansar cuando llegue mi hora. Llévame ande mi querido, llévame ande mi amor, el que me dé consolación. Fui a hablar con la doctora Raquel Maya, quien está comprometida a mantener su identidad sefardita, transmitida a ella a través de su madre. Me sorprendió lo que me dijo sobre el último deseo de su madre. Mi padre fue el primero que falleció. Mi padre no era judío y por tanto no podía ir al cementerio judío. Y su familia tenía aquí en Cuba se llama panteón, ¿no? Es un lugar donde la familia tiene reservado para sus familiares. Ahí muere mi padre. Mi madre y mi padre fueron un matrimonio, yo podría decirte que ejemplar en todos los sentidos. Ellos vivieron enamorados de principio a fin, con el mismo amor y con la misma ilusión que se conocieron, con esa terminaron. Y mi madre siempre me dijo que ella quería estar donde estaba mi papá. O sea, ella quizás no sé si creía que había más allá de la muerte, si había otro sentimiento que podía, algo que ella siempre me dijo, donde esté tu padre quiero estar yo. Y yo cumplí su voluntad. Donde está mi padre, está mi madre. En el panteón. En el panteón de la familia de mi papá. En el cementerio Colón. Sí, que no es el cementerio judío. No es el cementerio. Mi abuelo me cantaba mucho el ladino, ya te digo que él hacía los servicios y él sí nunca perdió el hebreo, nunca lo perdió. Mi papá estaba más bien apartado, o sea, y mi papá no quería que me envolviera en eso. Entonces, a la muerte de mi papá, una de las cosas que me hizo realmente cambiar mi parecer fue una cosa increíble. Mi papá toda la vida me había dicho una cosa y de pronto, ya a punto meses de morir, cuando estuvo muy enfermo, me dice, si me vas a enterrar, que sea en el cementerio judío. Yo digo, papá, pero ¿cómo tú me vas a decir eso ahora? Si tú nunca has creído. Sí, pero yo soy judío. Yo no soy religioso, pero yo soy judío. Yo voy donde están mis padres.
mis padres están allí y yo voy a ir allí. Si yo quiero que tú me entierres ahí. Si mi papá muere en el año 87. Y una de las cosas que a mí me marca realmente, que era lo que te quería, o sea, te iba a seguir la conversación, es el momento del cementerio. Cuando a mí Abraham Beresniak, ¿conoces a Abraham Beresniak? No? Me dice que yo tengo que decir un Kaddish. Yo no sabía ni cómo hacer un Kaddish. Y entonces dice, bueno, y tú eres el mayor. Estaba mi hermano y yo, mi hermano se iba para estudiar a Rusia. Y entonces él me dice, tienen que decir un Kaddish. Yo lo digo y tú, pero, ya te digo, como yo era muy apegado a mi papá, y mi papá me dijo que eso, yo tenía esa idea, ¿no? Esa imagen, yo no le hice el Kaddish. Mi hermano me suplanta en ese aspecto, ¿no? Mi hermano me dice, yo le hago el Kaddish. Entonces viene mi hermano y le hace el Kaddish. Mi hermano no sabe hacer el Kaddish. Abraham lo dice y él lo repite. Pero aquello me impresionó. O sea, aquello me quedó como una cosa, porque el que estaba ahí abajo no era mi papá solamente, era mi amigo, ¿entiendes? Era la persona con la cual yo tenía una serie de cosas y yo no pude despedir a mi papá. Después de la muerte de su padre, Alberto Bejar, un ingeniero de computación, sintió la necesidad de ir en una búsqueda espiritual. Él cantó la Torá por primera vez en el año 2000 con motivo del Año Nuevo Judío. Ahora integra melodías sefarditas en sus rezos. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La gente lo que encuentra es que tiene por ahí atrás un abuelito que es hebreo, que es judío, y que pese a todas las cosas que haya podido abandonar, siempre supo que era judío. Porque, como te decía, sí, la gente se apartó de la tradición, la gente se apartó de la sinagoga, pero no apartó ese sentimiento de pertenencia que es tan importante en una nacionalidad. Como dijo un rabino una vez, la patria de uno está donde uno pasó su infancia. Es indudable, para mí Cuba es el país donde nací. Bueno, malo, regular, lo que sea. El concepto de patria va más allá de cualquier cosa de esto. Y de otro lado, yo siento que me unen lazos históricos y culturales muy grandes con Israel. Y cada vez que veo una película o leo algo de la historia de Israel, yo digo, yo no quiero leerlo, yo quiero formar parte de eso. Cuando vayas a Israel, ¿ese va a ser tu primera salida de Cuba? ¿O has viajado fuera de Cuba? Va a ser tu primera. O sea, tu primera salida de Cuba es emigrar. Es emigrar. Es difícil, ¿no? Es difícil. Es difícil. Unas semanas después de hablar conmigo, Elisa salió para Israel. El abuelo materno de Miguelito fue un judío sefardita de Turquía. Todos los días toca ritmos afrocubanos en los cubos plásticos que usa para bañarse mientras sueña con Israel. ¿Tú piensas ir a Israel un día? ¿A vivir? ¿Tú quieres? ¿Por qué, Miguel? Que quisiera estar con mi gente. Con los judíos, con ellos. Aunque eres cubano también. Sí. ¿Pero sientes que eres más judío que cubano o igual? A los otros igual. ¿No te digan las rubias nací en Cuba, soy cubano. Al mismo tiempo. Soy descendiente de... En mi viaje más reciente a Cuba, en el verano del 2001, supe que a Miguelito, su hermana y su madre les había llegado la salida a Israel, que no solo les da la bienvenida a los judíos cubanos, sino que les financia el viaje y su establecimiento en el país. Tengo la esperanza de tener muchas cosas allá, de tener tumbadoras de buena marca, una batería, tener buenos equipos de música, no sé, tener cosas que a mí me gustan, que
que a mí me gusta, que siempre me ha gustado tener. Y me quisiera ir y no me quisiera ir. Me quisiera ir porque quiero hacer una nueva vida, quiero conocer otro país, quiero ver cómo es el mundo de verdad. Pero también no me quisiera ir porque voy a dejar a mis amigos, a los mejores amigos que he tenido, muchas cosas buenas, todos mis amigos del aula que siempre han estado conmigo, siempre me han apoyado para cualquier cosa y espero que tal vez me escriban y yo también les voy a escribir. Este se fue, esta se fue. Este se fue también. Este se fue. 3 o 4, ¿sí? Este se fue. Este se fue. Se fue. Se fue. Mientras soy testigo de la despedida de Elisa y Miguelito, y mientras José Levi me enseña los nombres de muchos otros judíos sefarditas que se han ido para Israel, ya no sé qué pensar de mi propio regreso a Cuba. Me siento a gusto dentro de la comunidad judía de Cuba, que es pequeña pero dinámica. Fue en Cuba donde me llamaron por primera vez a la Torá. Y miro con orgullo como mi hijo Gabriel también participa en los servicios judíos en el patronato, donde yo iba cuando niña. Yo quisiera que los judíos permanecieran en Cuba y que nuestra presencia aquí no termine, pero al mismo tiempo yo misma no estoy siempre en Cuba, sino que voy y vengo. ¿Quién soy yo en Cuba? ¿Una cubana que regresa? ¿Una antropóloga insegura? ¿O una turista? Después de todo, regreso con dólares en mis bolsillos. Tengo una colección de maracas que nunca toco. Para sobrevivir en la nueva economía global, Cuba ha abierto sus puertas al turismo. El dólar es ahora una moneda legal. Las zonas dolarizadas ofrecen mercancías que muchos cubanos, dependientes todavía de productos racionados, no pueden costear. Estos son de $5. ¿Y qué es papel? Es plástico y papel. ¿Se vende mucho la figura del chef? Bastante se vende. Sí. Veo a mí misma siendo testigo del extraño regreso de los norteamericanos. Algunos van porque se sienten culpables por el embargo norteamericano contra Cuba. Otros solo quieren que Cuba sea de nuevo su patio de recreo. Y ahora los judíos norteamericanos han descubierto que hay judíos en Cuba. Can you tell us a little bit about the history of Jewish people in Cuba and how they ended up here and where they came from, who migrated here when? Los judíos de Cuba, mi gente, se han convertido en una tribu exótica. La historia del milagro de la sobrevivencia judía en Cuba ha venido a ser como una leyenda. La comunidad ha recibido mucha ayuda. Han llegado leche en polvo, ropa y libros. La matzá de Pesaj donada se come durante todo el año. Se han traído tantas medicinas que los judíos de Cuba tienen ahora una farmacia administrada por la doctora Rosa Bejar, judía sefardita y gastroenteróloga. Todo lo tenemos clasificado. Esta es una labor que se desarrolla durante la semana de forma voluntaria. Venimos después de nuestro trabajo, todos trabajan. Y después de nuestro trabajo venimos aquí y pasamos 3 y 4 horas clasificando. Y eso lo hacemos 1 y 2 veces por semana. Además de venir todos los martes a distribuir los medicamentos. Y no solo, nosotros fundamentalmente estos medicamentos son para la comunidad judía. Pero hay gente que no es judío, que lo necesita y lo viene a pedir y nosotros se lo damos con mucho gusto.
Aquí la comunidad es visitada por lo que llaman missions, grupos de personas de las distintas federaciones. ¿Cuántos grupos han venido? Muchos. Grupos que hayan venido ligados al American Joint Distribution Committee, que es la organización para la cual trabajo. Desde que yo estoy aquí habrán sido unos 20, en 2 años y medio. Mucho. Mucho. Claro, como el Joint Distribution Committee tiene una persona trabajando aquí, ocupándose de la comunidad, no de los menesteres exclusivamente materiales, sino espirituales, organizativos, sociales, recreativos, y nos interesamos por el bienestar de la comunidad en forma integral, cuando preparamos los itinerarios de estos grupos, tenemos todos los cuidados pertinentes de no convertir esto en un zoológico. Aunque soy cubana, llego con los turistas. Los antropólogos y los turistas siempre llegan juntos a lo que ellos consideran lugares olvidados. Ambos quieren ver a los nativos en su estado prístino, salvar a su cultura antes de que se pierda, sin tener en cuenta que ellos mismos son los mensajeros de los cambios que ya han ocurrido. Ve a la isla, se mi colalelo, cheve jolalelo. Anu Ochlim, Anu Ochlim, Hamei Tzumasa. ¿Sus padres hablaban ladino o sus abuelos? Mi abuela. Su abuela. Abuela, no te entienden en la bodega. Sí, ya me entienden. ¿Qué le dijiste? Le dije que me dé 2 ocas de azúcar. 2 ocas de azúcar. Aquí no se usa la oca, abuela. 2 libras. Pero ya me entendió. Oye, yo era un niño y entonces yo era el que traducía de mi abuela en la bodega. Ven acá, esta gente no reparte dinero. Ay, no sé. Sí, todos eran vendedores ambulantes, mi papá también. Y todo el mundo. ¿Sí? Todo el mundo trabajaba para uno mismo. ¿Y cómo vendían así? ¿Llevaban las cosas a cuesta? El bultico aquí. Aquí. Y yo ayudé mucho, mira, por eso. ¿Está fuerte usted? ¿Y qué vendían ustedes? Telas. Telas. Compraban en muralla las telas, hacían un paquete, salían a vender de casa en casa. Y así vivían. Y después a mediodía a jugar dominó. A jugar dominó. Yo ya estaba tan acostumbrada a encontrar gente en Cuba que compartían el apellido Bejar que pensaba que Roberto Bejar probablemente no conocía a mi familia. Pero después de compartir estas memorias conmigo, supe que él y mi padre habían sido buenos amigos en su juventud y Roberto me pidió darle sus saludos a mi padre. Alberto, tu hija me preguntó que dónde nos conocimos. Desde chiquito íbamos a la Cheveta Heim, íbamos al Teodoro Herzl y después fuimos al instituto juntos. Ya somos viejos, pero estamos vivos. Unos lejos, otros cerca, pero estamos vivos. No hay problema. ¡Florero! ¡Flore! ¡Florero! ¡Flore! Mire, ese es por usted. Ay, gracias. Pase pita, mi vida. Daniel Eskenazi Maya vive en un apartamento en la azotea, no lejos de la sinagoga Shevet Ahim, de la que una vez fue presidente. Lo han retratado y filmado muchas veces, pero no se cansa de mí. Es un artista de corazón, un aficionado al tango, y tiene un altar a Carlos Gardel, el mayor cantante de tango argentino de todos los tiempos. No le dimos tiempo para que se prepararan para la película. Pero bueno, a veces mejor las cosas así más espontáneas, ¿verdad? No, quiero decirle que yo soy elegante. Mira, ahí tengo 2 sombreros de paño, mira ahí. Sombreros que, vaya, varoniles de verdad. Buenos Aires, la reina del plata,
Buenos Aires, mi tierra querida, escuchad mi canción, que con ella va mi vida. No quiero mentir, a mí el tango me da ánimo para vivir. Porque cuando estoy muy triste, más o menos tararé un tanguito, me pongo a cantarlo aquí, y me dicen la gente, coño, polaco, tú estás loco. Yo no estoy loco nada, chico, yo que tengo ganas de desahogarme un poco. Me dicen polaco aquí en el barrio. Por el nombre mío no me conocen. El nombre mío sí no me conocen aquí. Ahora, usted le pregunta aquí en el barrio, ¿dónde vive el polaco? Y dice, no, en son número 11. Habitación 7. Y yo no nací en Polonia, yo nací aquí en Cuba. ¿Qué voy a hacer? Y eso es así. Entre los judíos que se quedaron en Cuba, muchos participaron en la revolución. Uno de los judíos más revolucionarios que conocí fue el señor Matalón. Tuve relaciones con la revolución. Me integré a ella. Durante muchos años he estado y estaré junto con ella. No tengo interés en irme de Cuba. Estoy tranquilo aquí. ¿Es miembro del partido? Sí. Tienen que aceptarme como soy. Tienen que aceptarme como soy. Si no, es hipocresía. No es verdad. Soy como soy y no como tú quieras. ¿Qué culpa tengo yo de ser así? Haz de volver, quiéreme. Recordar es volver a vivir. Si no, no vive. Dice que es el único judío donde aquí en esta casa o en el barrio. No, en esta casa. ¿Y en el barrio también? ¿Cómo va a En ser? el barrio, ¿qué más hay aquí judío en el barrio este? Yo no veo a nadie que sea judío aquí. El ojito de la buena suerte. Ay, sí. ¿Qué cosa es? Ay, qué bueno, gracias. Ay, qué lindo. Es un ojito para la buena suerte que se lo puede poner en la ropa o aquí en su ajustador debajo. Aprovecha a ver si te da Ahora buena está suerte. protegido. Le vas a cantar el bolero. Ay, no. Porque ella es que lo que quiere oír un bolero. Bueno, canta bolero. Yo no sé, yo no me acuerdo. A ver si... ¿Tú no te acuerdas por cantar un bolero? No me acuerdo. Dice, recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Roberto Levi Cohen era uno de los judíos más viejos de Cuba. Poco después de esta filmación, su esposa la china se fue para Miami, pero Roberto dijo que él no dejaría Cuba. 1 año y medio después, él murió. Los inmigrantes están atrapados por el deseo de mirar hacia atrás, hacia los países que abandonaron, incluso a riesgo de convertirse en estatuas de sal. Como dice el escritor Salman Rushdie, no podemos reclamar con precisión lo que se perdió. Y así, inevitablemente, creamos ficciones, no ciudades o pueblos reales, sino patrias imaginarias. Miami es una patria imaginaria para los cubanos que viven ahí, entre los que están los cubanos judíos.
En Miami puede escucharse el canto judío americano el año que viene en Jerusalén, mientras los cubanos americanos cantan el año que viene en Cuba. Pero los judíos cubanos cantan ambas cosas y no tienen problemas bailando la jora y la salsa. Tal y como hicieron en la isla, los judíos de Cuba construyeron 2 sinagogas en Miami Beach, una ashkenazí y otra sefaradí. Estos centros comunitarios se convirtieron en una segunda casa, puesto que ninguno de los 2 grupos fue bien recibido por los judíos americanos, quienes dudaron al principio de la autenticidad de judíos que hablaban español y comían frijoles negros. Hablé con Salomón Garazzi, que me contó cómo fue la fundación del Templo Moisés. Y me invitaron, me llamaron que por favor entráramos a ver dónde podíamos fabricar una sinagoga. Y nos tomó desde el 75, 76 hasta el año 80 fabricar este edificio. Y ahí empezamos la lucha con la ayuda de todos ayudamos con un comité de trabajo. Dice que lo fabricamos vendiendo borrecas y bulemas. Por las mujeres que las vendían recogíamos dinero, ¿no? Every Tuesday they come and they prepare the borrecas and the filas and whatever, and we get orders from the community, not from strangers. We get orders from the community. Estas son filas de espinaca, estas son borrecas, estas son bulemas de queso, también se hacen de espinaca. Estos son bizcochos de dulces, estos también son borrecas y filas de queso. ¿Y estos dulces y las borrecas y todo aprendieron de sus mamás o sus abuelas? ¿Cómo aprendieron? Abuelas no, las madres, porque las abuelas se quedaron en Turquía. Ah, sí. Entonces son las madres de ustedes que emigraron de Turquía. Sí, de Turquía, exacto. Y todas ustedes nacieron en Cuba. En Cuba. Todas nacimos, bueno, yo nací en Cuba también. Todas nacimos por obligación porque los mayores vinieron y tuvieron los hijos en Cuba. Entonces nacimos allí, aprendimos un poco criollo cubano y aprendimos lo que nuestras madres nos enseñaron. Cuando los judíos se fueron de Cuba en los años 60, se llevaron sus negocios con ellos. Alberto y Elsa Habib son para mí los ideales negociantes cubanos sefarditas. Su tienda en el centro de Miami está llena de tesoros turcos. They say luck should be always with you because all the knowledge of the world that you know don't mean nothing. If you have luck, this is what it is. That is really true. So this is all about luck. So you're selling good luck. That's what you sell. You sell good luck. Like you should, like you wearing your bracelet in Yeah. here. You have luck to wear it every day. Every day. I never take them off. Right. I don't either. This is what it is. And She has it. everybody looks See, at me with these. I put Everybody every wants to day. know, where did I get I these? put What every is day it? my eye in here. Oh, you put your eye every day? Always, because Every I have day. faith. You know. Oh, we didn't see it till Yeah. now. Oh, yeah. If you don't have, Inshallah. Which Allah is God, and God Mash is bless you. God bless you. now you keep this keychain for you. Oh, This is to give you this thank is the you. keychain, and you keep this one for you. Have faith. Thank Anytime you Keep have it for any, your keys all anytime the you have time. any trouble or you want Rub it, rub something, it. Rub it like this? Is this what you do? yeah. But be good, you know. Don't ask for things that is be good. Sammy es el peluquero de las estrellas de Miami, como Gloria Estefan y Ricky Martin. Pero poca gente sabe que está muy orgulloso de su herencia sefardita. Mira, yo nací ahí, en esa casa, en Luyanó, En Luyanó. en Cuba. Ah, ¿en qué calle? Fábrica y, Fábrica. y Santa Ana. Ahí empezó todo. Bueno, todo de verdad empezó en Turquía. Mis abuelos vinieron de Estambul. Se fueron a Cuba cuando eran jóvenes y ahí tuvieron sus hijos y entonces se casaron y ahí nací yo. Salimos de Cuba en el año 62 y entonces fuimos a Chicago a vivir y ahí me crecí. Vine a Miami en el año 72 y empecé mi carrera de peluquero. Desde que era chiquito, de los 8 años, yo quería cortar pelo, así que empecé a cortarle pelo a todas mis primas y a mis tías y
en vez de ir a comprarme tarjeticas de béisbol, me compraba tintes y los escondía en mi mundo secreto. Le meto al danzón y al cha-cha-cha y a la jora, así que yo no tengo problema con nada. Eso es lo bueno, que tienes diferentes culturas en una persona y que puedes celebrar y disfrutar de todo. Sin tener... se desayuna con café con leche y borreca. Exacto, y matza. Mi abuelo me lo hacía así, crushed, con azúcar por arriba, y eso es lo que más me gustaba de mi abuelo, que me hacía los desayunos con matza. Mi abuelo era como un rabbi, Samuel Cohen, imagínate, en mi casa no se podía salirse uno de línea porque... ¿Y te dieron el nombre de tu abuelo? Sí, Samuel, claro, pero desde que nací me dicen Sammy, así que gracias a Dios me encanta mi nombre, me encanta todo. Tienes que ir a Israel, ¿no? Yo tengo mis protecciones, mi amor. Y nada, pero también fíjate, tengo una tijera del Vaticano, así que yo la meto a todo. That's beautiful. Yo no rechazo a nada, porque yo creo que todo es bueno. Y si me lo regalan en buena fe y yo lo tengo que tener. Así que yo creo que es importante respetar todas las religiones y saber convivir con cada una de ellas, porque todas te van a llevar a lo bueno. Nadie te va a decir que hagas algo malo. La cosa es respetar al ser humano, eso sí. Respetarnos unos a los otros y cuidarnos unos a los otros. Si todo el mundo hiciera eso, fuera un mundo mejor y no hubieran guerra. Pero obviamente el ser humano no ha aprendido eso todavía. Bueno, salito. Ok. Thank you. Bueno, shalom. Y si tú luces bien, yo luzco mejor. Y ahora les presento a la señorita Miriam Eli. How does your Cuban mix in with the Sephardic for you, culturally or professionally or spiritually? Well, it's all Hispanic roots, and you know, a lot of the applications where you have to check mark whether you're white, Hispanic, Asian, or whatever, or white. I mean, obviously I'm white, so I used to check white, but I always wanted to check Hispanic, and then I thought, well, people probably don't think I'm Hispanic because I'm really just a second generation. You know, my grandparents are Turkish and Polish. Then I started to think, wait a minute, I'm Hispanic from way back, at least on one side of the family. You know, I'm Hispanic from who knows how long, you know, how many centuries ago, from Sefarad. Miriam Eli, a través de la danza, afirma su lazo con la cultura sefardita. De otro lado, su hermano Rafael Eli ha investigado el papel de su familia en la historia de la Inquisición. La historia de los judíos de España y Portugal. Now here's an interesting one. I'll tell you why. This is by José Amador de los Ríos. It has a listing of everyone that was put to the flames in like 1491. And I found a bunch of Elis. Interesting. Yeah, Leonardo and Eleonor and their nephew, and They're all listed there? They're listed. They are listed in here. And they were put to the flames because they converted, but they were not right, exactly. They must have converts. Exactly. Maybe this is the page. Who knows? Here, Andrés de Eli, and it used to be de Eli instead of Eli. It's just one of the many. This was taken at the Patronato in 1959. And this was like, I guess, the end of the school year. It was the first year the Castro had come into power, the revolution. And so we were celebrating, and obviously I'm dressed like a, you know, that's me. Dressed like a Fidelista, the Cuban flag and the Israeli flag. Did I tell you about this before? No. It's interesting that you should pick up on it. I'll tell you why. Because this is what happened when I left Cuba in 1962. You could only take one toy. And I always loved my soldiers, so I was very worried. This is my big worry, that I could only take one toy. And I was concerned, and so what I did is I took all my soldiers and I put them in a plastic bag, and that was going to be my toy. And I was hoping that they'd let me through at the airport, that they wouldn't take him away from me, because I had heard stories that, you know, they wouldn't let you. So they never bothered me, and I came to the United States with my toys. So I had them for years, and then I went to college. And while I was in college, Puerto Rico, my mom gave them away.
and I was heartbroken. And so I was really heartbroken. And so, but I've always liked soldiers, and I know these little kids, and it was Christmas, and I was going to buy them toys, and I knew that these boys, they like soldiers. So I went to a store downtown called like Antique Toys or something. And I go in, and on the wall they had these packages with the same, these were my soldiers. Like these guys, you remember their faces, like you look at Friar Tuck, it's almost like they're your friends, you know, like to me they were. Seguí a visitar a la familia de mi padre en Miami, a ver qué recuerdos me contarían. Decidí comenzar con mi tío Enrique, el hermano mayor de mi padre. Todas estas cositas yo las hago. ¿Tú las mandas a hacer? Las mando a hacer. ¿Tú quieres una medium, una large? Medium. Medium. ¿Crees que te va a servir? Sí. Mira, porque yo la fabrico un poquito más chiquita ¿Son para chiquitas? ahorrarte. Mira, ve. Es muy linda. ¿Y estas fotografías para qué son? Y yo estoy haciendo un documental sobre los sefaraditas cubanos. Oh, ya, Entonces tú como que sigues la tradición de los vendedores ambulantes. ya. ¿Verdad que sí? Es verdad. Por eso pensé yo. Es Era verdad. curioso. Sí, más o menos yo salgo y vendo y me muevo y busco la vida. Como hacían los turcos Como los cuando turcos, llegaron a eso Cuba. es verdad. Eso es verdad. Por eso. Como papá que en paz descanse, cargaba los paquetes de sobrecama y se lo echaba al hombro y salía a vender. Una vida triste pasar. Bueno, tú Enrique, dale eso a tu mamá. Sí, yo le doy esto ahora mismo. Ahora mismo. Dale, entonces sí, es buena idea. Muchas para gracias no, por no. venir. Yo sé que estabas apurado, pero te lo agradezco mucho. No, yo vine porque te prometí. Sí, Mis yo palabras sé, más. yo sé. Yo sé. Muchas gracias. Adiós, cariñito. Chao. Gracias, Sí. gracias, Muchas Enrique, gracias. por todos los regalos. No, No no, tenías no. que dar tantas cosas. Pues eso no es nada. Mi tía Fanny estuvo muy apegada a su madre, mi abuela. Fui a verla con la esperanza de que ella guardara algo precioso de mi abuela. ¿Y de Turquía ya no conservó nada? De Turquía, tú sabes que yo tengo un ropón de la mamá, de mamá. Ay, ¿puedo verlo? Sí, déjame buscártelo. Oh. Ella lo trajo de Cuba. Mira, David, este era el ropón de novia de tu abuela. De mi abuela, de la mamá de mamá. No está tan malo. Un poquito amarillo. Es grande. Sí, y ella no era tan grande, tengo entendido. ¿Tú no la conociste? Porque se quedó en Turquía. En Turquía. Ay, mira las cosas que están saliendo ahora. Esto es como un ancla, ¿no? Esto es bordado a Esto es un mano. ancla, ¿no? Como de barco, tipo ancla. Parece. Isaquito, mi primo, es el hijo de mi tía Ida, la hermana mayor de mi padre. A diferencia de mí, él dejó Cuba con la cabeza llena de recuerdos. Tu papá, mi mamá, Fanny y Enrique. Oye, ¿tú sabes lo que es en un cuarto vivir 5, 6, 7 personas? Porque era un cuarto. Un cuarto, solo. cuarto de oficio, ahí mismo. 2 sillones, ¿te acuerdas los sillones? 2 sillones. Llegando para afuera, que estaba el balcón, estaba el escaparate y entonces estaba otra cama bien grande a mano derecha. Yo me acuerdo. Y después estaba el balcón. ¿Qué era lo que había abajo? En el primer piso, que no lo que había, prostitutas. Sí. Prostitutas abajo. Sí. En el segundo piso, la gente de santería, sí. Juana con la santera y esto y lo otro, matando gallos y sacando de la santera. Yo lo veía, caballero, yo estaba ahí vestido. Juana la santera, vestida de blanco, el hijo Vicentico. Era Uruzpú. Uruzpú es puta, ¿me entiendes? Uruzpú en... En turco. Uruzpú en turco es prostituta. Uruzpú. Yo me acuerdo una vez que una de ellas se metió con el hijo de Fortuna, una judía que vivía arriba, y ella lo estaba viendo por el balcón cuando el hijo estaba entrando a la casa de la prostituta. Fíjate si me acuerdo de eso. Y cuando ella lo vio, Fortuna, como es turca, decía, Caquito, porque se llamaba Caco. Caco, no me hagas eso por tu vida. No, guay de su madre, Caco. Es Yaur, que no. Oye, es Uspul. Y Caco, déjame, mami, déjame tranquila. Y quería entrar, de verdad que sí. Y ella, no, Caquito, no entres por tu vida, no te malogres. La verdad, sinceramente, quisiera visitar Cuba antes de morirme. No, de verdad que sí, quisiera Importante. por lo menos una semanita estar allí y mirarlo así. Sí, la verdad, no lo voy a encontrar como... Ni la mente te va a dar para acordarte tú tampoco de muchas cosas, pero bueno, la verdad,
Me gustaría sentarme ahí en el malecón, el muro del malecón, ver el Morro de La Habana. El Cristo de La Habana todavía sigue ahí todavía. Casablanca, montarte la lachita de regla. Es una medicina para mí, fuera una medicina para mí, volver a, por lo menos una semana. El malecón. Ahí igualito. Sigue siendo tan lindo. Tan Sí. lindo el malecón de Cuba. Habana es precioso. Precioso. La verdad que sí. Hasta yo quisiera antes de morir ir a Cuba. Ay, vamos todos. Vamos a ir a Cuba, Sagrario. Yo ya tengo años tratando de convencer a mis padres que vayan conmigo para ver la Cuba de ellos. Sí, pero ellos no van a ir. Él no quiere ir. Mi mamá iría, mi papá. Tu papá. No, ¿y por qué no iría? ¿No lo has preguntado? Alberto no va. Con la política. ¿De verdad? Dice que cuando vuelvan a poner el ferry de Key West, creo que había un ferry. Sí. Entonces Sí, ya es iba a ir. verdad. No existe el ferry a Cuba. No pude convencer a mis padres de que fueran conmigo a Cuba, pero aceptaron regresar a nuestro viejo edificio de apartamentos en Queens, Nueva York. Esta cerca sí no la había. No, esa no la 14165. ¿Y qué apartamento era? ¿Era 6 también? Sexto piso. Sexto piso. ¿Tú crees que podremos subir y nos dejarán entrar los que viven ahí? Yo no. Yo te espero abajo. Yo te espero aquí. No, pasa. Pasa, es tu casa. Pasa, tu gente cree que está en Cuba. Que la Sí, gente... pero mira que tiene valor. Y mira, no tiene intercom ni nada. Tiene intercom. Mira ¿Qué cómo tú crees? cambiaron. ¿Toco cualquiera? A ver. No. Mira que huele a curry. Curry. ¿Qué te parece? Yummy. 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 Qué buena curry. How are you? Where are you from? From Russia. Yeah, put your money A lot of in. Russians here? Oh, yeah? Yeah. We used to live here. Oh, the 6th floor. When? In the 1960s. 62. 60s. 62. 62 To to 67. 67. Oh, good. Yeah. Can we come in? Yeah. Hello. This is the very same. Same, it's We have exactly the same the apartment. dining room We were in right here. 6A. And we have the Yeah. things and then the little room in there. and Yeah, I the big saw room it. for It's the exactly children the to same. play. And my mother used to live here and my sister used to live here. Mashallah. Thank you very happy. Wish you a lot of luck. Say like we have in here, you know. We work and we work and we work and we work and we work and, you know, we move ahead. Yeah, it's not that bad. 38 years. I mean, we live here in this area 12 years. Santo, and we wish you the best. The same like we had. Luego de encontrar a judíos rusos inmigrantes de Uzbekistán rehaciendo sus vidas en el mismo apartamento que teníamos en los 60, salimos a explorar el barrio y encontramos una tienda uzbeca. This is when they get married? Yes. I know, I see it in my synagogue. This side way or front way? Is this made here or in Russia? In Russia? No, put it on side. Side. On side. Oh, okay. That's great. Европейский shoes. So he needs it dry. Viendo a mis padres posar como una pareja nupcial, me doy cuenta que lo más doloroso para ellos si volvieran a Cuba sería confrontar el tiempo perdido, los 40 años que han pasado desde que se fueron. Lo que dejaron en Cuba fue su juventud. Unos meses más tarde les pido a mis padres que me lleven hasta el cementerio de Nueva Jersey, donde los padres de mi padre están enterrados. No he vuelto desde que mi abuelo murió 12 años atrás, desde que mi abuela murió 20 años atrás. Me conmueve profundamente ver que la sección cubana sefardita tiene el nombre de Shevet Ahim, que recuerda la sinagoga abandonada en Cuba. Me siento extraña aquí con mis padres. Este es el cementerio donde mi padre y mi madre quieren ser enterrados cuando les llegue su hora. Bendito su nombre del Señor del mundo. Dejo una piedra en la tumba de mi abuela. Esta es una canción muy vieja que mi mamá cantaba y me recuerdo cuando era muy chico. Voy a tratar de
de hacerlo como ella lo hacía. Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós, querida, no querró la vida. Abuela. Y ella tenía laúd, pero no la tocaba. ¿Te acuerdas de verla? Estaba muy ocupada con otros muchachos. Cuatro muchachos. Tocaba Pero- precioso, ¿Cómo tú sabes que tocaba precioso? porque las vecinas lo decían. Las vecinas que vivían en el mismo condominio, mirando la bahía de La Habana. Qué vista, ¿eh? Okay. Tenemos dos ojos para que nos dé buena suerte, ¿no? Uno, dos. Dos, Nos ¿verdad? empujamos, sí. ¿Tú llevas algún ojito en tu ropa o algo de buena suerte? No, ¿No? tengo un azabache. A ver la sabache, mamá. ¿Lo quieres ver? Yeah. ¿O lo quieres tomar en la película? No te lo voy a enseñar. De todas maneras, I'm getting in a good mood. Oh my God. Che. Wow. Wow. ¿Y eso de Cuba? Como 30 y pico de años, me lo dio mi mamá el día que por poco me muero. Give me a break. ¿Y qué piensas tú de que una de las abuelas de Fidel, no, uno de los abuelos de Fidel era un judío sefaradí, un turco? No sé, ¿quién dijo eso? Está en las biografías de Fidel. Castro, ¿verdad? Castro de apellido. No, Castro, Rus. El segundo apellido de él es Rus, R-U-Z. No me digas. ¿No has visto nunca Fidel Castro Rus? No. No me fijo en las cosas que hacen. Wow, yo no sabía esa historia. Sí, sí. Uno de sus abuelos era un emigrante turco Ajá. que se casó con una cubana, una judía, Ujú. y fue a vivir allá por la sierra. No te creo. Comprobado. The proven facts. Interesante. ¿Tú sabías que era de descendencia judía? ¿Y eso te preocupa saber? No, que tienes ¿por qué? algo? ¿No? I live here in USA. Vamos a comer al Rincón Criollo, el restaurante cubano favorito de mi padre, en el Boulevard Junction, en Queens, donde hemos comido desde que abrió 25 años atrás. Este es el único restaurante del mundo donde hay fotos de mí y de mi padre colgando de las paredes. Recordamos que somos judíos y evitamos cuidadosamente los platos con puerco, aun cuando tememos, pero no queremos confirmarlo, de que los exquisitos plátanos fritos probablemente están hechos con un toque de manteca. ¿Por qué tienen la necesidad de comer comida cubana? No funcionamos si no comemos comida cubana. No, si tú te sientes Sí, los extranjera. primeros años te sentiste extranjera en este país. Muchas veces me Sí, siento extranjera todavía. Todavía. Ajá. Seguro. ¿Por qué? Sobre todo cuando tú trabajas en un lugar en que todo, que tienes que coger el teléfono. Y cuando empiezas a hablar, tratan de hablar en español, los americanos. O sea que tu acento está ahí. ¿Cómo te dicen? ¿Cómo es cuando tú vamos a decir, contesta el teléfono como tú lo haces en el Nueva York, inglés? ¿Cómo tú lo haces? Como en inglés. Sí. Hi, may I help you? Entonces me dice, yes, you may. Entonces después dicen, a veces que dicen, gracias. O Can you give me a supervisor or somebody who talk si no te English? dice, excuse me. NYU, can you Excuse me, or, you know, cuando tú no lo puedes atender a ellos, que se ponen bravos, dice, I don't understand what you mean. Can you put a supervisor? Can you put somebody that can help me? I said, no, I'm the only one that can help you. I am the end of the line. This is it. No fuerte. No. Porque el mango es algo que ustedes probaron en Cuba. El mango viene de Cuba, claro. Como... No lo conocía.
Bueno, lo conocían porque nacieron en Cuba, pero ¿Los americanos lo conocen? Los americanos Ahora sí, ahora porque sí. antes no. Antes no. Ay, bueno, ya creo que ahora ya está para comerse. ¿Lo vas a comer? Te voy a traer una servilletica mojadita para No importa. Y tú ves que Rebeca es del campo. Nada más que ahí del campo come los mangos así. La última parada de mi viaje es en Filadelfia para visitar a mi hermano Mori, que es músico. Mi hermano siempre critica mis proyectos, siempre irreverente. Cuando le digo por teléfono que lo voy a entrevistar sobre su identidad sefardita, se ríe y dice que va a conseguir un sello que diga «Bésame, soy sefardita». I remember a lot of these Sephardic women were so huge, weren't they? Just our grandmother. Really? And There was yet- an aunt, a couple of aunts, and a cousin, and all the women just seemed very big. And what did that make you think? That they sat around and ate all day long. Sorry. Guess that's why I play this big old lady. You haven't felt the compulsion that I felt, for example, to go to Cuba, to see Cuba, so even though it's been a bit of a hassle for me to go there, I had to find a way to go there. Right, yeah, But you don't you're right, I feel don't feel that compulsion, because I kind of made it my profession to go places. Right, I mean, because as you an have to go anthropologist, study other cultures. I have to actually go there. I Right. can't just imagine them or Well, read do you a book. find just a commonality between all people in the world? Well, I don't know all people in the world. But I mean, people that you've seen. A commonality? Yeah. Are all people basically the same and have different living arrangements, or are people really unique from country to country that you've seen? Well, I mean, they do have different traditions and styles, and customs and ways of doing things. Right, but people are people, right? Yeah, people are people. So. So do you find sometimes like you go like 16 hours and you've been on a bus and you're sweaty and tired and days have gone by and you finally reach this destination and it's like, oh well, just another person. Mi hermano estudió el bajo, pero nunca recibió clases de piano. Aprendió por sí mismo cómo tocar. Cuando crecíamos, nuestros padres nos decían que el piano era para gente que esperaba quedarse en un lugar por un tiempo largo, no para refugiados como nosotros, refugiados de Cuba, que tal vez tendrían que decir adiós de nuevo. Al principio, yendo de Michigan a Cuba, la preocupación y el miedo eran más fuertes que yo. No estaba segura a qué sitio pertenecía. Escribí un poema sobre mi experiencia que se llama Rezo. Esto me pasa con frecuencia, con demasiada frecuencia. Voy camino a casa, manejando por calles conocidas, faltan solamente unas pocas cuadras, y de no sé dónde viene una mano despiadada y agarra mi corazón y lo exprime hasta dejarlo seco. Tiemblo, una neblina tapa mis ojos. No puedo saber ya si estoy despierta o soñando. Si me muero, ¿quién me encontrará? Lo único que puedo hacer es rezar. Déjame volver a casa, ya casi llego. Por favor. No sé por qué me pasa esto, solo sé que por ahora mi rezo ha sido contestado. Dejando casi de respirar, llego a mi casa. Al abrir la puerta, oigo el ruido de tantas llaves, las llaves que mis antepasados neciamente llevaron con ellos a su exilio. Mi esposo David no es cubano, pero ha aprendido a hablar el español muy bien. Tampoco era judío. Al principio mi padre no aceptaba a David y me declaró muerta por estar con un hombre que no era judío de nacimiento. Pasaron años de conflicto y amargura, pero finalmente mi padre aceptó a David. Fue el propio David el que quiso convertirse al judaísmo. Yo no estaba segura de si uno podía ser judío mediante la conversión, a pesar de que me pusieron el nombre bíblico de Ruth, quien fue una conversa al judaísmo.
La terrible verdad es que yo tardé mucho más que mi padre en aceptar a David como judío. A nuestra casa en Michigan he traído de regreso pedacitos de Cuba. Mi habitación favorita es el estudio donde escribo con vista al jardín. Tiene una terraza rodeada de una cerca con palmas y sirenas. Hay días en que me pregunto qué hago en esta ciudad tranquila, lejos de Cuba, lejos de mi familia en Nueva York y en Miami. Pero tengo un buen trabajo aquí en la universidad. Es el sitio donde nació mi hijo Gabriel. Las peonías crecen en mi jardín. Los inviernos son terribles, pero la primavera siempre me trae esperanza. No hay mar en Michigan, pero a veces el susurro de los árboles en primavera suena como el mar. De 5 años la vida te sorprendió, te llevaron a otra tierra donde tu niñez cambió, pero Ruth no se ha olvidado de su terruño natal, por eso todos los años ahí nos viene a visitar. Ruth y le dice adiós querida le dice Ruth. Ruth y le dice adiós querida le dice Ruth. Ahora voy a mencionar la descendencia de Ruth, hija de Alberto y Rebeca, sus padres de gran virtud. A Dios le pido salud para que puedan volver a oficio 402, que fue su cuna hasta ayer. Ruth y le dice adiós querida le dice Ruth. Ruth y le dice adiós querida le dice Ruth. A Dios le pido cariño para que puedas triunfar. A Dios le pido cariño para que puedas triunfar y que llegues a la cima con tu película. Adiós querida, tú verás. Ruth y le dice adiós querida le dice Ruth. Ruth y le dice adiós querida le dice Ruth. Le estoy rogando a la Virgen, también yo le pido a Dios. Le estoy rogando a la Virgen, también yo le pido a Dios mucha salud a Caridad, la viejecita que la crió, mucha salud a Caridad, la viejecita que la crió. Ruth y le dice adiós querida le dice Ruth. Ruth y le dice adiós querida le dice Ruth. Sorprendida por la vida como otras muchas más. Sorprendida por la vida como otras muchas más, pero Ruth nunca dirá para siempre adiós querida. Ruth y le dice adiós querida le dice Ruth. Ruth y le dice adiós querida le dice Ruth.